Muy bien, tengan ustedes ahora muy buen día. Les saludo para compartir ahora las respuestas a un par de preguntas extra que me han hecho ahora los alumnos y las alumnas de la materia de problemas contemporáneos de México, que en ese caso tengo dos grupos acá en la Universidad Iberoamericana. Y les pedí que hicieran una reflexión sobre el sexenio de Manuel Ávila Camacho y tenemos dos preguntas. Una de ellas, ¿por qué los estadounidenses a principios de 1944 insistían tanto en promover la candidatura a la presidencia de la República de Maximino Ávila Camacho, es decir, del hermano del presidente Manuel Ávila Camacho? Es una circunstancia en la que esa información que tardó mucho tiempo en ser conocida, que tardó más tiempo en ser validada y que tardó aún más tiempo en comenzar a ser difundida. Por eso hay mucha gente que lo conoció como chisme, no como algo real, pero sabemos que había, por ejemplo, grupos también muy conservadores en los Estados Unidos que no estaban de acuerdo con la forma en la que el presidente Roosevelt estaba manejando las cosas. Inclusive, no es extraño, los que hayan llevado ya la materia de problemas contemporáneos del mundo conmigo, recordarán que por allí incluso hay un cartel que nos pone una caricatura hecha evidentemente por enemigos de Roosevelt, en donde lo ponemos a él y en el fondo vemos que hay una bandera de barras, pero no con estrellas. En lugar de las estrellas son puras hoces cruzadas con sus martillos. Y el texto, que además curiosamente está en español, en la parte de abajo dice: encaja perfectamente con nuestra bandera, y está bien orgulloso el presidente Roosevelt de esto. Sabemos que por las medidas a veces un tanto liberales, y que sabemos que cuando los conservadores de los republicanos, es decir, el ala derecha, la parte del lo que identificamos como el GOP, el Great Old Party, estos que son fanáticos de las armas, estos que son fanáticos WASPs, que no quieren migrantes, etcétera, que son muchos de los que apoyaron también en su momento a Donald Trump, pero que como agrupación existen desde hace mucho tiempo más que el propio Donald Trump. Ellos consideraban que de repente estas medidas de estarse abriendo, de estar llegando a acuerdos incluso con los que consideran que son los enemigos, prácticamente lo consideran una traición a la patria. Y peor, cuando del año de 1942, 43 en adelante, cuando cambiaron las circunstancias, cuando rompieron los soviéticos con los alemanes a instancias de Churchill, pues se van a tener que acercar los Estados Unidos, que ya tuvieron que entrar a la guerra, a dialogar ahora con el propio Stalin, cuando se supone que son enemigos jurados, nada más que la circunstancia de la guerra hizo que las cosas cambiaran de postura. Acuérdense, en política, por eso no, como decía Porfirio Díaz, no podemos tener ni amores ni odios. Bajo esa línea entenderán que los más conservadores de los republicanos, y algunos conservadores, porque también los hay, entre los demócratas, pues empezaron a tirarle con todo al presidente Roosevelt, ¿no? Y no va a ser extraño que algunos de ellos, a título personal, van a tratar de meter ruido, meter piedritas, a desestabilizar con chismes, para desacreditar las medidas que esté tomando, en ese caso, el presidente Roosevelt. Bajo esos lineamientos de este contexto que estoy dando en este momento, no es extraño que de repente aparezcan ciertos grupos que incluso se van a tratar de acercar a dialogar con otros personajes, ¿no? Se van a acercar incluso siguiendo la misma línea, para que vean lo peligroso que es manejar esto. La línea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues ahora resulta que si yo no quiero que se acerque a dialogar Roosevelt con grupos de izquierda, y estos incluyen grupos abiertamente de tendencia socialista y comunista, pues resulta que si vamos a ver quién es el enemigo de mi enemigo, pues ahora resulta que son los nazis. Por eso no va a ser extraño que de repente haya ciertos grupos cuyos nombres, los personajes, algunos de ellos, llegan a aparecer por allí, van a acercarse a dialogar con los grupos conservadores que a su vez también apoyan al presidente Manuel Ávila Camacho, para tratar de convencerlo de que no, este no es el camino, o que cuando salga el presidente Manuel Ávila Camacho necesitamos asegurarnos de que las cosas funcionen, pero bajo nuestros parámetros, los de los conservadores, y consideran que necesitan una persona que simpatice con sus ideas, o que por lo menos haya alguna manera de llegarle, haya alguna manera de convencerlo. Y ahí es en donde enter Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho no es de derecha, Maximino Ávila Camacho no es de izquierda.
Maximino Ávila Camacho es de Maximino Ávila Camacho. Él va a donde a él le conviene, como se le pega la gana, y si hay mujeres, si hay alcohol, si hay comida y si hay dinero de por medio, adelante. Es una persona de esos cacicotes de los que pues surgieron también desgraciadamente a raíz de la Revolución Mexicana y que sienten que ellos son intocables, ¿no? Les recuerdo a las personas de Problemas Contemporáneos de México la película, la de Río Escondido, el cacique del pueblo al que llega la maestra con la misión de parte del presidente Miguel Alemán de sacar de la miseria y de la falta de conocimiento a los niños. El principal enemigo, ¿cuál es? Es un cacicote así que hace lo que se les pega su regalada gana y lo que digan allá en el centro a mí me vale un cacahuate porque aquí el que manda soy yo y yo necesito peones y yo necesito veladores, ¿no? Entonces, en esa línea, Maximino Ávila Camacho se enojó de entrada cuando el sistema decidió inclinarse, cuando decidieron apoyar a Manuel Ávila Camacho y además pues el que lo va a terminar apoyando desde la Secretaría de Gobernación va a ser una persona que él considera que lo está manipulando, que es Miguel Alemán, es el secretario de Gobernación. Por eso de entrada él no, por otra serie de negocios aparte de la relación del comercio México y Puebla, perdón, Veracruz y Puebla, Alemán es veracruzano y los Ávila Camacho son poblanos, llevan a que de entrada no está de acuerdo con que nombre el partido al que él considera que defiende tan fervientemente, que nombren a su hermano, ¿no? Es esta visión donde hace su berrinche y dice que primero muerto que dejar que en el futuro Miguel Alemán llegue a la presidencia, que antes de que él llegue lo va a dejar muerto a los pies de su hermano, que su hermano si llegó fue porque lo impusieron, pero que su hermano, pues él es un escuincle, Manuel es más chico con respecto a Maximino, y él dice que él enseñó a montar un burro bronco y además le daba por ahí una lanita, ¿no? Que el niño literalmente se refiere a su hermano chico como un bistec con ojos, así se refiere a él. Y eso es lo que nos permite identificar que la esencia del personaje del general Asensio en la película Arráncame la vida, el personaje que hace Daniel Jiménez Cacho, la esencia es justamente Maximino Ávila Camacho. Entonces, nada más para que se den una idea de lo que esto va a representar. Ahora, si los grupos conservadores de Estados Unidos quieren meter ruido o quieren presionar al presidente Roosevelt por una serie de acuerdos evidentes que se han llegado con el gobierno mexicano, lo que buscan es tratar de meter ruido al gobierno mexicano y tratan de meter espías alemanes. Y ahí es en donde aparecen, hay dos libros que se llama algo así como Operación Sartorius, Operación Pistorius, o algo así, no recuerdo ahorita bien el nombre, y un libro que se llama Los nazis en México, por ahí se los puse en la bibliografía. Y estos nos permiten ver cómo sí hubo intentos de operación, estos los hubo en todo el mundo, no es que sea caso único en México, pero desconocemos, solemos no hablar tanto de esto. Además, les incluí ya en los apuntes algunas conferencias, 3 que hablan de la participación antes, durante y después de México de la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos es del Escuadrón 201, directamente es una conferencia del Escuadrón 201 más el documental que ya les había agregado, más lo de México en la Segunda Guerra Mundial. Y a esto pueden ustedes sumarle la conferencia que nos habla de las consecuencias que van a venir una vez que terminó la guerra y cómo México pues también se va a ver inmiscuido en los asuntos del espionaje. Ya ahí aparece un nombre de una mujer a la que anduvieron metiendo en los círculos del poder para que como amante se fuera jalando a la gente de la embajada, a la gente de la diplomacia, a la gente del gobierno o posibles personas que les pueda hacer útiles al gobierno, entre ellos Maximino Ávila Camacho. Esta señora se llama Hilda Kruger. Entonces, por si ustedes quieren revisar el caso y la situación de la señora Hilda Kruger, que es una de las consideradas como la Mata Hari alemana que va a trabajar aquí en México para sacar información, desestabilizar al gobierno de los Estados Unidos a través de empujar a los mexicanos a que simpaticen más bien con la línea de los nazis, ¿no? Entonces, es en esa línea que nosotros nos vamos a encontrar que agrupaciones como estas e incluso por ahí, dentro de los grupos de Estados Unidos, aparece un actor muy famoso de Hollywood, era muy famoso sobre todo en la parte final del cine mudo, los principios del cine hablado, que se llama Errol Flynn. Las personas que le vayan a los Bucaneros de Tampa Bay, al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, los actuales campeones
de la NFL, recordarán que el primer uniforme, este era uniforme color calabaza, así naranja vivo con blanco, y tenía una imagen de un pirata que estaba mordiendo un cuchillo. La imagen, el rostro de ese pirata de la imagen antigua, ese es Errol Flynn, está basado justamente en Errol Flynn. Y Errol Flynn anduvo metido también en este tipo de ondas, ayudando con sus barcos cuando salía de pesca al Golfo de México. Y pues se habla de cómo incluso para tratar de conseguir financiamiento, incluso hasta llegaron a traficar con droga. Sí, estamos hablando, en aquella época todavía estamos hablando de cocaína, todavía estamos hablando entre comillas, cosas sanas, ¿no? Todavía estamos hablando de heroína, de amapola, ¿no? Entonces, este tipo de factores, si van a encontrar eco aquí, el más cercano a darles el eco es justamente Maximino Ávila Camacho, ¿no? Pero por distintas circunstancias, Maximino puede tener el carácter, si quieren, pero es tan atrabancado, es tan mandón, es tan perverso en sus intenciones que choca con otros caciques. Y además, las redes políticas, que son las que verdaderamente constituyen el funcionamiento de la política en México, de repente a esos personajes que son demasiado radicales no son convenientes. Siempre les he dicho, acuérdense que los radicales son malos, estén del lado que estén, no nada más del lado de los buenos o nada más del lado de los malos, que tampoco lo podemos reducir exclusivamente a eso. Entonces tomen ustedes en consideración que trabajar con Maximino de por sí no era una persona confiable, siempre terminaba haciendo lo que se le hinchaba, lo que se le pegaba su regalada gana, y esto pues termina dando como consecuencia que no se pueda llevar a la práctica lo que ellos estaban buscando, y agréguenle el pequeñísimo detalle de que para el año del 44 a finales Maximino ya está muerto, ¿sí? Algunos dicen que fue por sus propios excesos, algunos otros dicen, te plantean la hipótesis de que le dieron una ayudadita metiéndole veneno en la comida, pero el chiste es que si había algún proyecto con Maximino, ya no se pudo llevar a cabo, y peor aún porque terminaron, para ellos, claro, terminaron ganando los aliados. Entonces, esa sería la relación por la que los intereses de ciertos grupos estadounidenses para desestabilizar a su propia presidencia, nosotros sabemos esos pleitos, lo vemos ahorita, ¿no? Los que no están a favor de Joe Biden van a meterle todo el ruido del mundo, inclusive podemos darnos cuenta de que no es que, mira, Trump, por ejemplo, pero Trump sería el enemigo principal de la política de Joe Biden, ¿sí? Y así como hay gente que a lo mejor no le gusta mucho Joe Biden, no es favorable mucho al avance, por ejemplo, de gente como Kamala Harris, pero lo que sí es que odian con toda su alma a Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí entra otra vez lo que les decía de la política del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, esa sería la razón por la que los estadounidenses insistían en acercarse a Maximino Ávila Camacho, porque querían preparar su candidatura a la presidencia para que les diera todo el apoyo del mundo. Y la segunda y última pregunta es, ¿por qué no fueron aceptadas las propuestas del PAN? Ya existía el PAN para cuando están hablando de este punto, estamos hablando de 45-46. ¿Por qué no fueron aceptadas las propuestas del PAN sobre la creación de un registro federal de electores? Ojo, un registro federal de electores, credencialización a los posibles electores con fotografía para identificarlos. Y esto pues es una propuesta que no salió hasta los 80. Esta propuesta viene saliendo desde los 40 y desde los 50 y comienza a aplicarse alguna parte de lo que va a terminar siendo el Registro Federal de Electores, pero la credencialización con fotografía no. O que el proceso de las elecciones no sea controlado por el gobierno, sino que sea controlado por gente de la población civil. Estamos hablando de un proceso de una construcción de la democracia que tiene, más o menos como la conocemos, más de 70 años, ¿sí? Por eso no es aceptable lo que de repente algunos politiquetes andan haciendo en época contemporánea, en donde además de manera abierta y descarada por quedar bien, además con ciertos personajes de más arriba, llegan a utilizar incluso hasta la palabra exterminio para decir que hay que exterminar al Instituto Nacional Electoral porque no le validaron a los candidatos que ellos quieren imponer, que además rompieron las reglas. Y rompieron las reglas del registro del proceso de lo que están gastando como candidatos o precandidatos. Y no por otras acusaciones, me refiero a Félix Salgado Macedonio, no por las acusaciones de violación. O sea, para que nos demos cuenta de lo podrido que tenemos ya el modelo y el sistema en México. Sistema que lleva más de 50 años pudriéndose, ¿sí?
Pero no porque se haya hecho antes, significa que eso valide las chuequeces que se hagan en época contemporánea. Por eso estos eventos como lo que me está preguntando Sofía en este momento de por qué no aceptaban esta propuesta. Punto número uno, porque proviene de la oposición, sí, proviene del PAN, que además eran 2 diputados. Nada más eran 2 diputados contra más en aquella época. No eran menos de 250 diputados los que tenían en aquella época, cuando no me estoy quedando corto, no, son más de 300, pero imagínate, 2 contra 298. Y por ahí a lo mejor alguno que otro de un partido ahí medio chiquito que medio... Vamos a poner que fuera el doble, es decir, 4. ¿Cómo te vas a pelear contra 396 más? ¿No? Entonces, siempre los mayoriteaban. ¿Para qué? Para que las reglas siempre les favorecieran a los que tenían mayoría absoluta en el poder. Por eso se habla de que no puede haber sobrerepresentación de un solo grupo en las cámaras de diputados y de senadores, cosa que el partido actual quiere hacer de manera aplastante para evitar caer en las tentaciones de las dictaduras. Una segunda parte de la misma pregunta es, ¿implicaba que el PRI tuviera menos poder en las elecciones? Implicara que cuestionaras lo que el PRI estaba haciendo. Que implica, mientras más cuestiones, implica que puedes tener menos poder y menos dominio. Esa es una de las varias razones por las cuales no se aceptan estas propuestas y va a tardar. La primera vez que yo voté, por primera vez en mi vida, cuando saqué mi primera credencial de elector, fue para las elecciones del año de 1988. Una credencial pequeñita, ya no como las de papel de antes, una credencial mucho más pequeñita, naranja con blanco, con las letras en negro, pero que no tenía fotografía. ¿Sí? Esa imagen, esa credencial no tenía fotografías, para que ustedes se den una idea. La primera credencial con fotografía es increíble, va a aparecer en la transición de 1993 a 1994. Por allí inclusive en alguno de los resúmenes anuales de noticias, creo que es el de 1994, se van a encontrar que es como la novedad, ¿no? Ya tenemos credencial con fotografía para todo el mundo. Cuando el IFE, cuando ya se creó el Instituto Federal Electoral, todavía Federal Electoral en aquel entonces, ya empezaban a ponerse las reglas para separarlo, para que no lo manejara el gobierno y que fuera manejado por la propia población civil y las organizaciones civiles, que dio como resultado el primer gran logro que va a ser para el año de 1997, cuando ya fue totalmente controlado por la población civil y ya el gobierno no se podía meter. Y el primer resultado es que llega el primer jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, el partido de oposición evidentemente, llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el gran otro logro va a ser que el PRI pierde las elecciones presidenciales para el año 2000, cuando Vicente Fox llega a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, eso, Sofi, que fuiste la que hizo la pregunta, creo que eso te da una idea muy certera de lo que significaba hace 60 años, hace 70 años, que alguien saliera con un planteamiento que para nosotros ahorita es obvio, como también hemos estado viendo en los usos y las costumbres de la relación de las mujeres con los hombres, en donde el hombre es el que tiene absolutamente la razón todo el tiempo y la mujer prácticamente es un complemento, es una parte importante, pero con festejos como el Día de las Madres le está recordando a las mujeres que su lugar es allá metida en la casa, su lugar es educando a los hijos y no participando al mismo nivel. Por eso costó tanto trabajo que se pudiera hacer la modificación para permitir primero elecciones municipales, después elecciones estatales, posteriormente ya elecciones federales de 1953-54 en adelante, para que la mujer pudiera votar y ser votada a puestos de elección popular. Pero una cosa es que cambies la ley y otra cosa es que la costumbre haga que las propias mujeres, uno, se lancen a las candidaturas y dos, que voten por ellas mismas incluso para las candidaturas, ¿no? El cambio de mentalidad, estamos hablando de algo que ha pasado hace 55, 75 años prácticamente, y respectivamente así ya le vas reduciendo, 75, 65, 55, y nos damos cuenta que nos falta mucho que recorrer, mucho camino que recorrer. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y lo tomen en consideración para cuando haya que hacer este tipo de reflexiones, y más con las elecciones que se vienen, no son las elecciones federales las que vienen, que queden muy claro, son importantes, pero no como también lo están poniendo, las elecciones más importantes de la historia. A ver, no, hay que poner las cosas en las dimensiones que son. Estas son elecciones parciales, no son elecciones de nivel federal, son en varios estados, pero no son elecciones federales, ¿sí? Influyen sobre las elecciones dentro de 3 años, pero no va a cambiar el sentido del país por el resultado de esto, no ahorita,
pero puede sembrar semillitas. Estamos acostumbrados a ver que todo cambia de un trancazo. No, señor, tenemos que revisarlo como proceso. Y sí, es importante en el sentido que tenemos que saber y fijarnos en lo que estamos haciendo ahorita para saber qué es lo que va a proceder dentro de los siguientes 3 años, ¿sí? Pero hay que poner las cosas en la dimensión que corresponde. De esta manera sería lo que yo respondo de los planteamientos que en este caso hizo Sofi, para compartirla también con el resto de la gente y esperemos tener más oportunidades de seguir compartiendo las respuestas a las dudas que los mismos chavos están generando, tanto de la materia de problemas contemporáneos de México como la de problemas contemporáneos del mundo del periodo primavera 2021 en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México. Que tengan todos ustedes un muy y excelente, muy bueno y muy excelente fin de semana.